de que superar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Renacimiento Nacional. Voy a hacer una pequeña editorial. Tenemos un excelente invitado hoy. Y la editorial va a estar enfocada sobre todo a los últimos acontecimientos que se han producido en el país en materia de política internacional, en especial con las visitas de distintos representantes de los Estados Unidos de Norteamérica. En principio, la general Laura Richardson, que es la comandante del Comando Sur, es decir, aquel cuerpo del ejército norteamericano que viene a ocuparse de todos los asuntos de la América del Sur. La hemos tenido en Tierra del Fuego, en Ushuaia, donde, acompañado del ministro de Defensa, Luis Petri, el presidente Javier Milei, prácticamente vestido como uno de esos soldaditos de G.I. Joe, fue a presentarse al lado de la generala para anunciar lo que había sido pensado como el polo logístico antártico como una especie de base argentino-norteamericana. El presidente Milei lo anunció como una alianza estratégica. La verdad que cuando uno habla de una alianza estratégica, está hablando de poderes simétricos, ¿no? Es decir, hay una alianza estratégica cuando Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña, en su ya antigua alianza estratégica, han operado en la realidad mundial a través de las décadas en un verdadero poder sinérgico de dominio y de operaciones y de maniobras en distintas latitudes. Lo cierto es que la Argentina tiene 1/3 del territorio nacional ocupado. Si vemos el actual mapa oficial de la República Argentina, que es el mapa bicontinental con la plataforma extendida a partir de la labor de la COPLA. Bueno, la totalidad de ese territorio argentino rondaría los 10 millones de kilómetros cuadrados y no los 3,5 millones de kilómetros cuadrados que el presidente Milei dijo que es la Argentina en el discurso dado en el Día de los Veteranos de Guerra y de los Caídos en Malvinas en la Plaza San Martín. Ahí comprobamos que hay un primer desconocimiento, una primera ignorancia por parte del primer mandatario de la extensión del país que preside. Y anuncia que en sucesivos reportajes que hay una alianza estratégica. Bueno, lo que nosotros creemos que hay una subordinación estratégica entre el actual gobierno y el representante del Estado argentino frente a Estados Unidos. La pregunta es cómo puede ser uno aliado de aquel que tiene 4 componentes de una base militar que es la más poderosa del hemisferio sur y que justamente es una amenaza para la Argentina y para todos los países del Cono Sur. Bueno, nos han incorporado drásticamente a las confrontaciones geopolíticas internacionales sin beneficio alguno para la Argentina, salvo estos anuncios supuestos de una apócrifa alianza estratégica. En esa situación estamos y por eso es tan importante comprender los acontecimientos internacionales, para lo cual ya en breve vamos a recibir a un especialista en esta materia y vamos a analizar los acontecimientos que se suceden en el conflicto armado en Europa y obviamente también sus consecuencias para América Latina y especialmente para nuestro país. Y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno,
Sí, decía César, tenemos un importante invitado, agradecemos la presencia de Alberto Hansen-Reuter, quien es doctor en Relaciones Internacionales. Ha sido profesor en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, en la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Superior de Guerra Aérea. Es autor de varios libros, entre ellos Humillación y Reparación, la política exterior rusa después de la Guerra Fría en el 2011, la gran perturbación en el 2014, Un mundo extraviado 2019, Versalles 1919, Esperanza y frustración en el 2019, este último en coautoría con el querido amigo Carlos Alberto Fernández Pardo. Su última obra fue publicada en el 2023 por Editorial Almarús, El descenso de la política mundial en el siglo XXI. Bueno, muchas gracias por estar presente. Gracias por la invitación, Hugo Trejo, gracias por la invitación, es un gusto charlar siempre con ustedes. Bueno, como anunciaba César, ¿cómo ves la situación internacional? Un mundo aparentemente en conflicto, ¿no? Sí, es una situación extraña, ¿no? Porque pareciera que en 2024 el mundo debería estar funcionando mejor que nunca, puesto que los adelantos científicos, tecnológicos, los adelantos deberían hacernos pensar que deberíamos estar mejor, ¿no es cierto? Siempre recuerdo lo que decía Immanuel Kant en relación con si la humanidad está avanzando, está en un punto o está involucionando. Él entendió que estaría avanzando si uno piensa en sus obras relativas con la predominancia de las repúblicas, ¿no? En esa obra, La paz perpetua. Pero es una pregunta interesante para hacerse, ¿no? ¿Está avanzando la humanidad? Porque que estemos mejor que nunca tecnológicamente es importante, pero actualmente existe como un gran auge de la geopolítica y la tecnología, ¿no es cierto? Y la geopolítica y la tecnología, bueno, son dos fuerzas en principio que están en sentido contrario, empuja. Pero aparte la humanidad tiene regularidades como la geopolítica, la guerra, que se pensaban que se habían superado. Yo recuerdo hace unos 10 o 15 años, o más, se dejó de hablar de geopolítica, por ejemplo, e incluso apareció una literatura relativa con la cada vez más difícil posibilidad de ir a las guerras, ¿no? Pero claro, a veces cuando se habla de guerra se piensa en las guerras del siglo XX, en los grandes conflictos armados, y como dice la especialista, la historiadora Margaret Macmillan, la guerra cambia su naturaleza, no necesariamente las guerras van a ser como las del siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como estas fueron diferentes de las anteriores. De manera que pensar que la guerra va a desaparecer me parece que forma parte más de una aspiración que de la realidad. Y para pruebas al canto tenemos el mundo de hoy, es uno de los años en que más guerras hay en el mundo, en África, Asia, Europa y Sudayo Europa, porque Europa siempre se percibió, sobre todo en este siglo, como una excepción en el mundo, ¿no es cierto? Porque hace poco, el año pasado, lo dijo Josep Borrell, el representante de la política exterior de Europa, ¿no? Que Europa es como un gran jardín, pero cuidado que la jungla, o sea, el resto del mundo puede llegar a Europa. Bueno, esto es un poco nos da idea de cómo Europa se percibe a sí misma, se percibe como una gran potencia normativa, institucional, pero la experiencia no nos dice mucho sobre las potencias normativas. Las potencias tienen un poder nacional o poder agregado, como dicen los chinos, completo, cabal, no son potencias, ¿no? Entonces, esta visión de Europa, que para mí está entre los no ganadores en esta guerra de Ucrania, no digo perdedores, no ganadores en esta guerra de Ucrania,
Para mí esta visión es un poco excepcional. Europa se ha construido sobre la base del peso de la historia, sobre la base de las dos guerras del siglo XX y con la ayuda de los Estados Unidos, que fue el primus inter pares que le permitió a Europa vivir en una zona de confort estratégico, ¿no? De la que nunca salió y ahora recién está queriendo salir apresuradamente. Yo diría que esta es una de las realidades del mundo de hoy, la guerra. La geopolítica nunca se fue. ¿Por qué lo digo? Porque pareciera que después de la Guerra Fría, ustedes deben recordar que se habló del fin de todo, del fin del trabajo, el fin del arte, el fin de la historia. Y también se habló del fin de la geopolítica, porque la geopolítica siempre se la asoció con los ismos, ¿no? Imperialismos, militarismo, belicismo, porque le tocó nacer a la geopolítica como concepto, porque como práctica existía desde la protohistoria. Como concepto nace en un momento difícil del mundo, fines del siglo XIX, principio del siglo XVIII, y quedó atrapada por todas esas situaciones. Y después, cuando el régimen nacionalsocialista llegó al poder, la tomó para sí a la geopolítica y pasó a ser una disciplina suelo racial prácticamente. Pero la geopolítica, que no es esto, implica la interpretación política del espacio geográfico con fines corrientemente asociados a incrementar el poder nacional. Un concepto que en Argentina desafortunadamente se dejó de hablar desde que llegó la democracia. No se habló más de poder nacional, no sé por qué. En todos los países se hablan utilizando distintos conceptos del poder nacional, porque es clave el tema del poder nacional. El desarrollo de poder nacional, poder tecnológico, poder cultural, poder estratégico militar, poder energético, poder alimenticio, en fin, una serie de población, claro, de dimensiones, ¿no es cierto? Territorio. Donde se trazan objetivos, se plantean estrategias y esto nos va llevando hacia el avance, ¿no es cierto? Quizás tenga que ver con la pérdida o la degradación de los sistemas ideológicos y políticos en la Argentina respecto de su propia naturaleza, ¿no? Porque se abandona el concepto de poder nacional, incluso se abandona el concepto de enemigo, sí. ¿No? El concepto de enemigo es un concepto vertebrador del pensamiento político. Quien no define cuáles son sus enemigos, sus riesgos, sus amenazas, carece de pensamiento político, ¿no? Así es, lamentable porque más un país como Argentina, que califica dentro de lo que Ratzel decía países continentes, ¿no? Yo en algún momento he empleado una definición de países de geopolítica cero. Un país de geopolítica cero es un país anormal, en el sentido relativo con que un país con extensión importante territorial, con extensión marítima, con extensión aérea, con extensión en subsuelo, necesariamente tiene que desarrollar un poder que proteja todas esas dimensiones, ¿no es cierto? Y Argentina, y hay otros países de geopolítica cero, no desarrolla, no está a la altura de su condición de país continental. Esta es la primera característica de un país de geopolítica cero. Después hay otras características que tienen que ver con no desarrollar un pensamiento propio, estratégico, y esto es malo porque generalmente se adhiere a situaciones que terminan no beneficiando a los intereses nacionales. Por ejemplo, en la década del 90 el tema del mundo fue la globalización. No se habló más de geopolítica y parece que la globalización pasó a ser el concepto y la práctica que solucionaba todo, ¿no? Quienes adherían a la globalización llevando adelante determinadas medidas internas en el país, como son las privatizaciones, la apertura, el desmontaje de los controles del Estado, quedaba fuera de la globalización. Y quien hacía todo eso tenía garantizado no solamente el crecimiento económico y el desarrollo, algo inédito, porque el crecimiento económico, como dicen los economistas, se mide en años y el desarrollo se mide en décadas. Y es muy difícil tener en poco tiempo desarrollo. Uno incluso no puede estar creciendo económicamente y subdesarrollándose. O sea que son dos situaciones que van juntas. Por eso para mí Argentina imposta
o importa determinadas cuestiones como favorables para sus intereses y terminan siendo deleterios para sus intereses, porque la globalización, nada es neutro en política internacional, ningún proceso es neutro. Y esa es otra característica de los países de geopolítica cero. Tienden a ver los procesos como beneficiosos y no reflexionan estratégicamente sobre el poder que conllevan estos procesos. La globalización fue un régimen de poder, porque hay que tener presente que antes de que terminara la Guerra Fría, Estados Unidos ganó una guerra, ganó 3 guerras de Estados Unidos, o 3 frentes, ¿no? Uno fue la Guerra Fría, el otro fue la Guerra del Golfo, en el año 91, pero la tercera guerra, entre comillas, que ganó, fue la del triunfo de su modelo económico, porque, como decía Michel Albert a principios de los 90, un francés, cuando terminó la Guerra Fría vino la puja del capitalismo contra capitalismo, ¿no es cierto? Había un capitalismo japonés, un capitalismo europeo o renano y un capitalismo americano. El capitalismo americano era el que empezó con Thatcher y siguió con Reagan, ¿no es cierto? Un estado mínimo. Y finalmente fue ese capitalismo el que predominó en el mundo. Por lo tanto, Estados Unidos tuvo 3 victorias entre fines de la década del 80 y principios de los 90. La del modelo económico que selló la globalización. La globalización no es que la ideó Estados Unidos, pero tuvo la forma, la composición de la economía de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Privatizaciones, apertura, desmontaje del Estado. Y eso fue lo que llevó a que se produjera lo que el francés Jean-Marie Guénot denomina desintermediación política. Entre el Estado y la sociedad aparece la globalización y la sociedad queda inerme frente a la globalización. Y esto es lo que pasó en Argentina en la década del 90. Nunca vio Argentina la globalización más que como una oportunidad. Y la globalización fue una oportunidad, pero también implicó una seria hipótesis de conflicto. Los países de geopolítica cero también suelen dejar de lado las hipótesis de conflicto. Esta es otra realidad, me parece, de nuestro tiempo en Argentina. No se consideran hipótesis de conflicto. Yo no sé por qué razón se han dejado de hablar de estos conceptos, ¿no es cierto? Y se tiende a tener una visión un poco romántica de la política internacional. Esta yo diría que es una de las características de Argentina. Por ejemplo, se adhiere al modelo relativo con la probabilidad casi de que el mundo marche hacia un sistema de entendimiento y de cooperación. Pero una de las características del mundo de hoy es que el multilateralismo está por el piso. Hay una primacía de los intereses nacionales, del interés nacional primero, y como suelen decir en política internacional, no hay 911 a donde llamar cuando hay una situación en la que la salud de la seguridad, o la seguridad nacional más que salud, está la salud estratégica está afectada. Uno tiene que arreglársela solo, ¿no es cierto? Y para eso existe lo que se denomina el concepto de autoayuda. La autoayuda son las capacidades de un Estado, ¿no? Es lo que se denomina el matafuego. Uno mira un matafuego en un edificio y está allí, ¿no? Y ojalá nunca uno tenga que usarlo. Pero si el día que tiene que usarlo, esté en condiciones. Tiene que estar en vigencia y cargado, ¿no es cierto? Porque ojalá nunca se use. Pero yo, sí. Sí, yo antes de avanzar sobre el foco que vamos a poner sobre la guerra OTAN-Rusia. Muy bien, OTAN-Rusia. En el territorio ucraniano. Quería detenerme ahí en el proceso que usted estaba describiendo de globalización con las 3 victorias en las 3 dimensiones de Estados Unidos. Pero parece que ese modelo ha tenido una crisis, o padece una crisis, que se está dando en el propio campo de los Estados Unidos, ¿no? La irrupción de Donald Trump viene a ponerle freno a un modelo de globalización financiera, ¿no? De un capitalismo financiarizado, digamos, donde... De mercados abiertos. De relocalizaciones de las industrias, porque buscando, qué sé yo,
mano de obra en el sudeste asiático o en México, se abaratan los costos básicos de la producción, etcétera. Pero esto ha provocado un deterioro grave en distintas capas de la sociedad norteamericana y en distintos territorios donde estaban localizadas esas industrias que proveían mano de obra. Bueno, Donald Trump viene a irrumpir. Entonces, algunos analistas señalan que hay dentro del propio imperio globalizador una crisis donde está en tensión el modelo puramente globalista financiero y el imperialista industrial, digamos, o de del desarrollo industrial físico, digamos, de la economía física. Antes de avanzar esto, me gustaría que usted hiciera alguna reflexión sobre esta crisis interna. Sí, es verdad eso, y hay que tener presente que Estados Unidos sigue siendo la única potencia grande, rica y estratégica. Lo que lo desmarca a Estados Unidos de los demás es el concepto estratégico. Es el único poder hasta ahora que desempeña un rol protagónico, preponderante en todas las dimensiones del poder mundial, ¿no? Estados Unidos está presente en la política, está presente en la cultura, está presente en lo estratégico militar, en lo económico. Pasó a tener una preponderancia en lo energético, porque a partir de las nuevas formas de explotación de gas, Estados Unidos pasó a ser un proveedor de países como Europa, por ejemplo. Este es un dato para tener en cuenta en relación con esas hipótesis que dicen que la OTAN no solamente fue contra Rusia, sino también contra Europa. Es un dato para considerar. Pero claro, Estados Unidos ya no tiene tanta capacidad de señoreaje, por ejemplo, con el dólar. Ya en otros países, en otras regiones se hablan se están utilizando otras monedas, ¿no es cierto? O sea que Estados Unidos ya no es la potencia solitaria que fue en la década del 90, ¿no? Donde después de esas 3 guerras su predominancia era contundente. Yo diría que en Estados Unidos, de alguna manera, y esto explica en parte el posible regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, han vuelto algunas hipótesis de conflicto. Por ejemplo, el aumento de la pobreza en Estados Unidos. Esta era una hipótesis de conflicto que se consideró ya cuando terminó la Guerra Fría y que en gran medida explicó la ofensiva de Clinton en el segmento comercial económico del mundo. Había que ganar mercados por todos lados para aumentar el empleo en los Estados Unidos. Y Clinton fue fue muy exitoso en este segmento, puesto que logró acuerdos de libre comercio por todo el mundo, abrió mercados por todo el mundo. La importancia de Estados Unidos dejó de estar en la Secretaría de Estado y pasó a estar en la Secretaría de Comercio. Históricamente fue un cambio realmente notable. Bueno, hoy algunas de estas situaciones se están volviendo a dar como consecuencia de un aumento, ¿no es cierto?, de la pobreza de los Estados Unidos, y con un dato importante que no existía en la década del 90, porque ha cambiado mucho el mundo en relación a la década del 90, la presencia de China. China es un actor que está cerca económicamente de los Estados Unidos, está lejos en cuanto a que no sabemos cuál es el verdadero poder de China, ¿no? Porque China hace 40 años que no tiene una guerra, por ejemplo, y la última que tuvo fue con Vietnam, y no le fue bien. En este sentido, algunos autores dicen que es un gigante con pies de barro, pero la realidad ha cambiado, ¿no es cierto? Ha cambiado en Estados Unidos. Tiene competidores, ya no es un actor que es el número 1, por ejemplo, en materia de superconductores, hay otros actores, de manera que se dispersó el poder en el mundo y esto evidentemente afecta la capacidad de Estados Unidos para tener una predominancia económica y financiera, diría yo, también en el mundo, de manera que es un tiempo difícil para los Estados Unidos. Se está reinventando, yo diría, en términos económicos, y esto podrá verse a partir de la próxima presidencia, ¿no? Lo que sí queda claro, y esto nos debería servir de lección a nosotros, es que es una democracia, pero es una democracia que trata de tener vínculos con todo el mundo. Piensen ustedes que la relación comercial de los Estados Unidos con China es aproximadamente
de 750.000 millones de dólares. La relación comercial es más deficitaria para los Estados Unidos. La relación comercial de Europa con China es superior a la de Estados Unidos con China, es casi de 800.000 millones de dólares. O sea que entre estos tres países, de los cuales dos son democracias, la Unión Europea y Estados Unidos, y una tercera es una autocracia, con un partido único, mueven cerca de 2 billones de dólares en comercio. Es importante tener presente porque en este país, por ejemplo, se está pensando el mundo en un mundo que ya no es, porque pensar en seguir una política exterior privilegiando determinados países es un error que lleva a quedar de lado económicamente. Por eso puse los dos ejemplos de Estados Unidos y la Unión Europea comerciando con China. Acá nadie cuestiona el tema de la autocracia de China, por eso es importante. Bien, esta crisis sistémica de la hegemonía unipolar norteamericana lo impulsa a generar nuevas guerras, nuevos conflictos. ¿Es Estados Unidos hoy un país que pretende continuar con su hegemonía unipolar a partir de la generación en otros escenarios de sucesivas guerras, conflictos y más? Porque pareciera que a la luz del conflicto ruso-ucraniano, el conflicto en Palestina, las amenazas de una creación en el mar de China, el Atlántico Sur, la presencia de Estados Unidos insistiendo, digamos, en desplazar la presencia china, en cuestionar la presencia china y de consolidar su presencia en el Atlántico Sur, pareciera que están generando continuamente nuevas guerras o nuevos conflictos. Esto es así, y es así particularmente ya para abordar el conflicto en Ucrania. Bueno, como hipótesis uno podría decir que sí, y si uno sigue un poco los hechos, evidentemente hay una relación con ello, porque acá tenemos una guerra que se inició en febrero de 2022. Ahí se inició la guerra. Pero yo tengo un enfoque diferente. O sea, la guerra fue una consecuencia, vuelvo otra vez a la palabra proceso, de un proceso, ¿no es cierto? Y este proceso se inició bastante antes del 24 de febrero de 2022. Precisamente 2014. Y también antes, lo dirían 2000. Yo diría antes porque, y antes de 2008, incluso cuando en la reunión 2008, es un año interesante por la crisis económica en el mundo, pero también es interesante porque la OTAN realiza una reunión en Bucarest y allí habilita el próximo ingreso de Ucrania y Georgia en la OTAN. Hasta el día de hoy, abril de 2024, la OTAN nunca dijo que iba a detener su ampliación, su expansión, o sea que sigue ese proceso. Ahora, volviendo a lo que decía anteriormente, 2014 está bien, es un año importante. Yo diría que ese año abre el momento en que la seguridad internacional se vuelve más insegura todavía, ¿no? A partir de los hechos de Ucrania y reincorporación o anexión de la península de Crimea a Rusia. Ahí se deteriora mucho el desorden interestatal, que ya existía, por eso hablo de desorden. Pero yo diría que esta situación entre Estados Unidos, OTAN, como muy bien lo dijiste antes, ¿no? OTAN, Rusia, ese es el nivel estratégico de esta guerra es Occidente-Rusia. El nivel táctico es Ucrania-Rusia. Hay una guerra latente entre Occidente y Estados Unidos. Esa guerra latente yo creo que hay que buscarla antes, y mi enfoque es cuando termina la Guerra Fría. Porque cuando termina la Guerra Fría, y vuelvo otra vez a la predominancia que tenía Estados Unidos, Estados Unidos se propuso, desde mi enfoque, evitar que en Rusia surgiera un nuevo poder euroasiático que eventualmente volviera a desafiar la supremacía de los Estados Unidos. Entonces la pregunta que yo me hago acá es esta. ¿Implicó el fin de la Guerra Fría que Occidente, cuando digo Occidente digo Estados Unidos, dejara de considerar a Rusia como una eventual amenaza? A juzgar por los hechos, no. Los hechos, ¿cuáles han sido? En primer lugar, el aliento de la globalización en Rusia, ¿no es cierto? O sea, que Rusia pasara a ser de ese marxismo o comunismo de vitrina, como la denominaba
a un mercado de golpe, generó una disrupción en Rusia que llevó a que su Producto Bruto Interno, este dato me parece importante, cayera más de un 40%. Generalmente se piensa en la crisis de Estados Unidos del 29 como la gran crisis del siglo XX, es verdad, pero el PBI de Estados Unidos durante su crisis cayó un 30%, el de Rusia cayó más de un 45% en la década del 90. Fue un tiempo de tumultos prácticamente en Rusia. Algo que pintó eso fue Alexander Solzhenitsyn escribiendo Rusia bajo los escombros, Sí, sí. ¿no? Como imagen de lo que Claro, está ocurriendo. exactamente, Rusia bajo los escombros porque Rusia dejó de ser un poder. Rusia se pasó a comportarse como un país extraño. Tan extraño que yo recuerdo a lo que dijo una vez la francesa Hélène Carrère d'Ancos, una gran especialista fallecida ya, sobre cómo interpretó Rusia el fin de la Guerra Fría. El presidente Yeltsin, que fue el primer presidente de la Federación Rusa, y su ministro de Relaciones Exteriores, Kozyrev, decían que Rusia no perdió la Guerra Fría, sino que Estados Unidos y Rusia habían ganado la Guerra Fría porque vencieron al comunismo soviético. Esa era la visión de Yeltsin y su joven equipo de exteriores sobre... Fíjense qué diferencia. Esto pensaba Rusia a principios de la década 90, pero esto no pensaba Estados Unidos, esto es un pensamiento de Rusia. Para Estados Unidos y su administración, la última parte de Bush, principio de Clinton, el único ganador categórico de la Guerra Fría fue Estados Unidos, no había nada que compartir, no había ninguna yalta que repartir, en todo caso iba a haber solamente una yalta. Uno de los elementos que para mí tiene que ver con evitar que Rusia eventualmente se reparara y se convirtiera en una eventual amenaza al poder de Occidente fue la ampliación de la OTAN. Hubo otras, como 5 o 6 hubo, pero la ampliación de la OTAN empezó con primero la OTAN para mí siempre fue como una anomalía en la política internacional, porque generalmente las alianzas se crean para enfrentar un reto. Para resolver un problema. Y una vez que se vence ese reto, se desaparece. Se disuelven. Bueno, yo no tengo ningún ejemplo en la historia de una alianza política estratégica como lo es la OTAN, de que no solamente cumpliera su fin, sino que continuara y después se expandiera. Claro, un ejemplo, Sí. que lo tenemos aquí. ¿Qué hace la organización del Tratado del Atlántico Norte en el Atlántico Sur? Esa expansión es, digamos, ¿no? Es un contrasentido frente al mandato con el que fue creado, ¿no? La OTAN. Así, es un buen dato ese, con 2 agregados, diría yo. En América del Sur, en el Atlántico, están los 3 mayores poderes de la OTAN. Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El cuarto es Turquía, que no está, pero estos son los mayores poderes de la OTAN. Y el otro dato que es interesante destacar, sobre todo pensando en hipótesis de conflictos próximas, escenarios próximos, es el concepto estratégico de la OTAN. La OTAN tiene un concepto estratégico que plantea no solamente intervenir en conflictos fuera de área, sino en distintas dimensiones de conflictos, no solamente militares, sino, por ejemplo, acceso a fuentes de recursos. O sea, la OTAN de alguna manera representa la organización política militar vencedora. Y vendría a ser un poco, yo diría, o siente que puede ser un poco el brazo militar del multilateralismo en el mundo. Esto lo piensa la OTAN. Bueno, ha sido el ganador de la Guerra Fría y la expansión de la OTAN, primero los países de Europa Central, quizás estuvo normal, ¿no es cierto? Porque Polonia, la República Checa y Hungría eran Europa Central, no oriental, y querían tener una cobertura, pero cuando fue más allá del centro, ingresaron los países bálticos que nada tenían que ver históricamente con Rusia, y se dejó abierta la posibilidad de que ingresara Ucrania y Georgia, Ucrania particularmente. Bueno, aquí yo creo que hubo yo no sé si decir error o una provocación, ¿no es cierto? Porque creo que hubo una transgresión geopolítica y estratégica. ¿Por qué estratégica?
Bueno, porque se rebasó la victoria. Estados Unidos ganó la Guerra Fría y, como decía Clausewitz, cuidado con ir más allá de la victoria, porque a veces la victoria, ir más allá puede volverse en contra de la victoria. Vamos a hacer una pequeña ¿Cómo pausa no? y en el último bloque vamos a abordar ¿no? Sí, pero esto es muy decididamente, interesante. Lo que se le hizo pagar a Rusia después de la caída del comunismo es un antecedente. Es un enfoque, y como las relaciones internacionales son relaciones de poder antes que relaciones de derecho, yo me guío por esto. Bueno, hacemos un corte y volvemos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con el especialista en relaciones internacionales, geopolítica, Hansen Reuter, y estábamos conversando sobre los nuevos conflictos internacionales y especialmente poniendo foco en el área europea, ¿verdad? Sí. Nos preocupa comprender de qué se trata esta guerra, que es tan como todas las guerras, una de las dimensiones es la comunicación. Y en la Argentina es muy poco lo que se reflexiona seriamente sobre las verdaderas causas de este conflicto que lleva más de 2 años, ¿no? en el territorio de Ucrania. Sí, así es un buen dato ese, porque yo dije hoy que ningún proceso es neutro, ¿no es cierto? Y el proceso de ampliación de la OTAN atravesó líneas rojas para un país como Rusia, que es el más grande, que no significa que tenga el sentimiento de fortaleza, porque territorialmente se siente insegura. Esta es la gran paradoja de Rusia, o la fatalidad, ¿no es cierto? Es el país grande, geográficamente grande, pero territorialmente insegura, porque la historia abunda en avances de poderes marítimos, sobre todo hacia su interior, y esto no se detuvo hasta hoy, porque tiene la OTAN prácticamente ha convertido. Este dato es importante. El mar Báltico del siglo XVIII era una zona de influencia de Rusia. Bueno, con la inclusión en la OTAN de los países bálticos ya se redujo esa proyección. Y hoy en día, con la inclusión de Finlandia y Suecia en la OTAN, hoy el Báltico es un lago de la OTAN. Este es un impacto geopolítico. Por lo tanto, para mí, cuando me preguntan quién es el responsable de esta guerra, bueno, obviamente que Rusia violentó los grandes principios del derecho internacional público, es el principal responsable, pero acá no hay que dejar de lado a Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos. Estos para mí son los 4 responsables de lo que está ocurriendo hoy, de este descenso de la seguridad humanitaria. No se sabe cuántos muertos hay, posiblemente más de 300.000 muertos.
pero no tiende a verse así. Usted dijo, Trejo, que en Argentina la guerra tal vez tuvo un manejo no del todo adecuado. ¿Por qué? Porque a veces se toman elementos que sirven para analizar muy poco la política internacional. Yo le decía a Hugo que plantear la política internacional en términos de buenos y malos es utilizar una categoría que no solamente no existe en la política internacional, sino que tiende a confundir. Entonces, si uno dice, este invade porque es malo, no está ayudando a comprender el conflicto. El conflicto tiene que ser reflexionado en relación con sus causas. En mi opinión, las causas tienen que ver con una transgresión de la estrategia y una transgresión de la geopolítica. No se respetó la geopolítica frente a un actor que es un hegemono regional, porque Rusia no es una superpotencia completa, pero es una superpotencia nuclear y regional. Y había puesto sobre la mesa, antes del 24 de febrero, 2 demandas, yo la denomino la demanda cero, que se reconsideren los acuerdos de Minsk en relación con las poblaciones filorrusas, digamos del este de Ucrania, y que la OTAN diera alguna garantía de no ampliarse. Yo me pregunto, ¿por qué la OTAN no estableció una moratoria? Dentro de 15 años seguimos hablando de ampliación, porque aquí pasó lo que en política internacional se denomina cebo y sangrado. El cebo fue llevar a Rusia a Ucrania y el sangrado es llevar a que las Fuerzas Armadas en Rusia actualmente se estén desangrando y resientan la economía de Rusia. De manera que para mí, respondiendo a su pregunta de hoy, para mí tienen bastante de funcionalidad esta guerra. Y también he dicho antes que no hay que ver solamente a Rusia como una víctima de la ampliación de la OTAN, sino también a Europa. Por eso dije Europa es uno de los no ganadores en esta guerra. Porque, por ejemplo, Europa no es una potencia energética. Seguramente en el futuro habrá otras fuentes de energía, pero hoy por hoy se sigue usando el gas, el petróleo. Y Europa tuvo que cortar su relación con Rusia, y particularmente Alemania, que es el motor de Europa. Alemania y Rusia invirtieron más de 14.000 millones de dólares en los gasoductos Nord Stream, tanto el 1 como el 2. Está llegando muy poco gas por allí y hace 2 años hubo un sabotaje en estos ductos. Por lo tanto, Alemania y Rusia tuvieron que prácticamente cortar una relación que históricamente, salvo en las guerras mundiales, fue buena. Y hoy es una relación que está cortada y Alemania y todos los países europeos tienen que buscar otras fuentes de gas, puesto que el 40% de las importaciones de energía eran con Rusia. Rusia hoy no abastece, pero se da una situación bastante extraña porque Rusia logró suplir a Europa con otros actores. Su política exterior nueva de hace un año atrás, un nuevo concepto, establece al Asia en primer lugar, Medio Oriente, África y América Latina como ese sur global, ¿no es cierto?, con el que tiene nuevas relaciones. Con China e India prácticamente ha suplido a Europa. Ahora, India no tiene petróleo, pero tiene refinerías y parte del petróleo que recibe de Rusia lo vende a Europa, ¿no es cierto? Entonces hubo como dice el francés Emmanuel Todd, ¿no?, que siempre lo sigo porque teniendo 26 años, en 1976 fue el que más se adelantó a la caída del Imperio Soviético. Hace poco Emmanuel Todd dijo que la ampliación de la OTAN no fue solamente contra Rusia, sino también contra Europa. Y hoy Europa, para mí, que si es la superpotencia normativa, institucional, de la cual se precia y debería tener un alcance mayor con su principal activo como potencia normativa, que es la diplomacia. No la tuvo antes del 24 de febrero, no la tuvo durante todos estos 2 años y pico, y no la tiene actualmente, y no solamente no la tiene, sino que continúa tratando de incrementar la ayuda a Ucrania. Por lo tanto, yo creo que aquí, por eso dije que hay una responsabilidad también de Europa, que no trabaja conjuntamente
en su principal activo público internacional, que es la diplomacia. Una pregunta específica Sí. sobre esto. Macron, ¿rompe la tradición francesa o afirma una de las ambivalencias que tuvo Francia a lo largo de su historia contemporánea? No rompe porque Francia desde hace 200 años que no ha ganado ningún tipo de guerra. La primera guerra sí la ganó, pero con un compromiso de sangre muy grande. Charles de Gaulle dijo en 1945 algo muy importante. Mirando Europa, el general dijo: en Europa hubo 2 países que perdieron la guerra y los demás fueron derrotados. O sea, los que perdieron la guerra, según de Gaulle, obviamente eran Italia y Alemania, pero dijo, los demás fueron derrotados. ¿Quiénes eran los demás? Gran Bretaña y Francia. ¿Por qué? Porque si bien ganaron la guerra, el poder se fue de Europa. Claro. Se fue hacia otras latitudes. Después de 500 años, ¿no? Y ya empezó con la Primera Guerra Mundial a irse, ¿no? Pero después salió de Europa el poder, después del 45. Pero pasó algo peor. Europa pasó a ser zona estratégica de Estados Unidos. Está bien, estaba la amenaza soviética, pero Europa se quedó siempre en esa zona de confort estratégico. Y cuando terminó la Guerra Fría, incluso con presidentes como Chirac, que yo diría que hay una línea en Francia, Napoleón, de Gaulle, Mitterrand tal vez, Chirac. Macron no aparece en esa línea. Hablo de líderes, ¿no es cierto? Líderes, estadistas. Yo diría que Macron no está en la línea de estadista. Este es mi enfoque. Por lo tanto, cuando Macron propone comprometer fuerzas de la OTAN en Ucrania, me parece a mí que está cometiendo un serio error, porque Francia principalmente, Francia siempre tuvo una buena relación con Rusia. Y Francia debería estar trabajando conjuntamente con Alemania en la diplomacia para al menos lograr un cese de fuego en este conflicto que se muestra cada vez irreductible, porque la salida parece cada vez más compleja. Porque ¿cuál va a ser la salida aquí? Así como están las cosas, el tiempo y los recursos corren a favor de Rusia y no a favor de Ucrania, porque Ucrania está prácticamente en una situación de casi colapso como Estado, más cuando la ayuda grande de Estados Unidos está por verse. En riesgo, ¿no? Está en riesgo, más si puede volver Trump, ¿no es cierto? De manera... Lo que sí parecen muy gananciosos son los grupos financieros Sí, como claro, bueno. BlackRock y demás que están haciendo pingües negocios Bueno, con los cereales y con el futuro de la reconstrucción ucraniana, ¿no? Ahí hay otra funcionalidad de la guerra, ¿no es cierto? Porque la guerra tiene sus funcionalidades, ¿no? Obviamente que sí, puesto que las industrias militares, por ejemplo, fueron una de las razones por las que se plantea frenar un poco la ayuda a Ucrania, es que Rusia está produciendo muchos más proyectiles de los que se usan en el campo. Son los de 155 milímetros. Rusia está produciendo 2 millones al año. Ninguno de los sponsors de Ucrania puede por ahora producir esa cantidad, ¿no es cierto? De manera que obviamente que la guerra siempre fomenta el dinamismo de las industrias militares. Aquí hay una funcionalidad. Y también para los granos, efectivamente, es un buen dato ese, que también nos toca a nosotros. Claro. Porque Argentina no se ha beneficiado nunca de esta guerra. Cuando lo pudo hacer, no tenía la energía para hacerlo. Porque Argentina prácticamente se volvió un país importador de energía. Y en los granos no supo ver los diferentes obstáculos que hay entre Argentina y esa región, Europa. Por ejemplo, cuando Rusia decidió, antes de la guerra, pero ya había sanciones sobre Rusia por los casos de la oposición, y de Crimea. Cuando la Unión Europea o Occidente aplicó sanciones, las contrasanciones de Rusia fueron no comprar alimentos al mercado europeo. Bueno, ahí ¿quiénes podrían beneficiarse? Argentina, entre ellos, ¿no? Sin embargo, no se benefició porque primero la geografía sigue siendo un dato importante, o sea, importante si uno no tiene la infraestructura para convertir los granos
en colocarlos en una zona dentro de un gran carguero y depositarlos donde lo necesita. Los que se beneficiaron fueron las granjas en Europa del Sur, el propio granjero ruso. En América Latina solamente aquellos que tienen capacidades como Brasil, por ejemplo, y un poco de Chile también vendieron. Pero Argentina no se benefició de esto. O sea, no hay una previsión en relación con la utilización de crisis en el mundo. Este es otro dato que me parece importante, ¿no? Para un actor, o es una condición también de un país de geopolítica cero, saber aprovechar las crisis en el mundo. Y hablando de esto, de los aprovechamientos geopolíticos, ¿qué significa que Argentina haya sido admitida en los BRICS y el actual gobierno haya renunciado a eso? ¿Y qué significa también, significa en perspectiva, ¿no? ¿Qué significa que el actual presidente argentino esté fabulando o soñando con hacer una contribución militar al ejército ucraniano con tropas del ejército argentino? Bueno, para mí es un desacierto esto, ¿no? Es un desacierto como de la misma altura que decir que los socios de Argentina en el mundo iban a ser Israel y Estados Unidos. Ningún país realmente en el siglo XXI se plantea una protección exterior así. El mercado es el mundo y el mundo es el mercado. Por eso di los ejemplos hoy de la Unión Europea y del propio Estados Unidos en cuanto a su relación con China. No plantean el mundo así. Pueden aplicar sanciones, pero en ningún momento no vamos a tener ningún trato con tal o cual país, menos tratándose de China. China es el único país que crece al 6% anual. Y es y en función de su crecimiento notable de la clase media en China, estamos hablando de 500 millones de personas, ¿no? Es necesario venderlas, por eso vender a China, no pensar una política que implique un obstáculo, porque así como espacio no defendido un espacio ocupado, mercado no aprovechado, mercado ocupado por otros. Y esto hay que entenderlo, es lo que a veces aquí no se entiende, ¿no? Por eso a veces hablo de una visión romántica de la política internacional. Para mí es un disparate pensar que Argentina puede participar con tropas en un conflicto como el de Ucrania, ¿no? Argentina puede rentabilizar su política exterior, en todo caso pensando en el multilateralismo y en efectivos en misiones de paz, misiones en estados colapsados, etcétera, pero en Ucrania me parece que es un delirio directamente, ¿no? Es un delirio. Y para completar lo que usted bien me preguntó hoy, hay una cuestión que también ha sufrido un impacto con esta guerra y que no pasa muy percibido. Yo por lo menos no lo noto, o yo estoy muy equivocado, pero se ha dejado de hablar prácticamente de la ruta de la seda, de China, esa gran ruta cultural, energética, tecnológica, que conecta en Eurasia, el centro de Asia de la costa, con Europa. Y aquí hay un dato importante, que por lo menos hay que ser atrevido al plantearlo como hipótesis. Estados Unidos no participa en esta zona o ruta de la seda, de manera que puede también ser una funcionalidad de la guerra que se haya refrenado un poco este proyecto de China. Pues Estados Unidos quiere a China en el Pacífico, no en un lugar donde Estados Unidos no tenga llegada, ¿no es cierto? Porque si no tiene llegada, posiblemente va a recurrir a torpedear ese proceso, ¿no? De manera indirecta, a través de medios suaves. Por eso yo no separo lo que está ocurriendo en Ucrania con Europa y también con este proyecto que hoy por hoy está muy ralentizado, diría yo, ¿no? Es una cuestión que favorece los intereses de alguien. En este caso me parece que favorece los intereses de los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene dos frentes, en el frente con Rusia, pero su preocupación no es Rusia, su preocupación es China, más si Trump vuelve al poder. La preocupación es China el rival de los Estados Unidos, no Rusia. El PBI de Rusia es de 2 billones de dólares, el de China es 30 trillones de dólares. Estamos hablando de una economía como la de Italia, Rusia,
y una economía de China que se está acercando a las de Estados Unidos. Pero por otro lado, estos son los dos únicos países del mundo, Estados Unidos y China, y esto es importante para América Latina, que trabajan con las nuevas tecnologías, son los dos líderes de las nuevas tecnologías. Si hubo una región durante la pandemia y después de la pandemia que se resintió estratégicamente en el mundo en función de no haber logrado avances en tecnologías mayores, es América Latina. Estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Tecnologías mayores, robótica, genética, obviamente. Nanotecnologías. La inteligencia artificial. En América Latina hubo muy poco avance en esto, particularmente en Argentina. Prácticamente no se habla de esto. Esto implica un nuevo segmento de poder en la política mundial y allí no está presente Argentina. Este es un dato importante. Sí están Estados Unidos y China, que van a cooperar democráticamente en este tema, pero también van a rivalizar. Me parece que esto es importante señalarlo porque siempre aparecen aquellos optimistas que dicen que las nuevas tecnologías van a superar los conflictos en el mundo. Yo creo que van a continuar los conflictos por otros medios, ¿no es cierto? Va a continuar la política de poder por otros medios, en este caso a través de la tecnología. Sí, yo no sé, había una primera parte que vos preguntaste sobre la Argentina participando de los BRICS. Es verdad, sí. Bueno, Argentina, en realidad, los BRICS nacieron como una política de enfrentamiento al unipolarismo. Y esta fue una idea de China, básicamente, y de Rusia, que no tienen una alianza. Este es otro dato que me parece importante, porque a veces se habla de la alianza China-Rusia. No hay una alianza entre China y Rusia. Hay una muy buena relación, pero no una alianza. Y el segundo dato es que los BRICS intentan ser una alternativa al unipolarismo en la dirección de un mundo multipolar, y están divididos por regiones, o sea, está Rusia, está China, India, luego entró Sudáfrica porque China lo quería, Brasil en América Latina. Es como un consejo de seguridad del mundo del sur, digamos, ¿no? Que se formó con un propósito. Y Argentina entra un poco porque, bueno, ahora salió, pero entra un poco por una posición ideológica a este lote de poder, que es muy diverso. Porque, no como una cuestión de intereses nacionales. No. Porque la pregunta que hay que hacerse siempre, ¿qué obtiene Argentina dentro de los BRICS? Porque que China extienda los BRICS, sí, China va a obtener sitios, territorios, lugares donde colocar su producción, etc. Pero Argentina, ¿qué obtiene dentro de los BRICS? Una posición ideológica. Hoy el BRICS está trabajando más como la mayoría global de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia logró globalizar la guerra. Hasta hace un año y medio atrás se veía a Rusia como el gran problema en la guerra, ¿no? Como el invasor, que lo fue, como el malo, digamos. Pero dejando de lado estos conceptos, con el tiempo Rusia fue globalizando la guerra y mostrando al mundo que Rusia no está sola, que las sanciones las lleva adelante Occidente, no el resto del mundo. Y es verdad, porque si uno mira el mapa de las 13 rondas de sanciones que se aplican a Rusia, tienen origen en Occidente. No está China en ese paquete, no está India, no está Indonesia, no está Brasil, por ejemplo. O sea que aquí hubo una ganancia de poder por parte de Rusia porque logró crear una mayoría global, porque todo esto es mucho mayor que Occidente, ¿no es cierto?, que le permite globalizar el conflicto y de alguna manera también hacer que se piense de por qué se invadió ese país en 2022, ¿no es cierto? Hay un efecto no deseado quizás y bastante sorprendente que promovió China en el Oriente Próximo, que es un poco por intermediación china, no digo la resolución de un conflicto, pero sí al menos un encuentro sorprendente entre Irán y Arabia Saudita, ¿no?
que son las dos vertientes principales del islamismo, enfrentadas desde casi el propio nacimiento del Islam, ¿no? Unos los sunitas y otros los chiitas. Y a pesar de todo ese enfrentamiento que supo aprovechar muy inteligentemente siempre Estados Unidos, alineando a Arabia Saudita y apoyando a su aliado estratégico Israel, ahora, hace un año atrás, le se dan la mano y los dos están de alguna manera involucrados en el proceso de la expansión económica de la China, la ruta de la seda y el comercio internacional, ¿no? Es algo sorprendente, ¿no? Y por lo menos promisorio, porque todos sabemos que de uno y otro lado se financian o se promueven grupos armados que pretenden tener una influencia, por lo menos regional. Sí, en relación con China, básicamente, bueno, China ha ido logrando una proyección a través de asentamientos, particularmente en todo lo que es la costa de Surasia, ¿no? En África también. África pasó prácticamente a ser un nuevo estatuto de coloniaje con China, ¿no? Se dice que hay más de 1,5 millones de chinos en África, un número bastante grande. Y este alcance también llega a Medio Oriente. A China le interesan recursos. China está interesado en el mundo en función de recursos para su fábrica. Y en Medio Oriente hay dos países uno particularmente que ha firmado un gran acuerdo de suministro de gas a China, que es Irán. China e Irán han firmado un acuerdo que llega casi a los $100.000 millones hace un tiempo, de manera que estamos hablando de un macro acuerdo, ¿no? Porque a China China no quiere depender de un solo actor en materia de recursos. Por eso, cuando dicen, bueno, ahora China es el que le compra la energía a Rusia, sí, le compra un poco de energía, porque Pekín no quiere depender de nadie. Esto es propio de los chinos. Entonces le compra un poco a Rusia, pero no al punto que implique una dependencia, porque para que ustedes tengan presente, el comercio de China, de Rusia para China, representa el 3% de su comercio total. Rusia para China. Pero para China, Rusia representa muchísimo. O sea, hay una relación asimétrica ahí entre China y Rusia, muy asimétrica. Pero han creado un gasoducto muy importante, el poder de siberiano se llama el gasoducto, que justamente muestra lo que le interesa a China. Pero como China no coloca todos los huevos en una misma canasta, también tiene acuerdos con otros países, Arabia Saudita e Irán, particularmente Irán, ¿no es cierto? De manera que el propósito no solamente es la proyección de almacenes, que en principio son almacenes, digamos, puertos, pero luego se transforman en sitios económicos o almacenes militares, almacenes militares. Y una vez que hay un almacén militar de China en algún lugar del mundo, hay soberanía en ese lugar del mundo de China, ¿no? Esto es importante tenerlo presente en relación con América Latina y la proyección de China a América Latina, ¿no es cierto? Porque esa base que China tiene en Neuquén es cualquier cosa menos un observatorio de la Luna, ¿no es cierto? Esto no es así. Es una proyección de poder de China. Y Estados Unidos lo sabe. Acá tuvo que venir una funcionaria, una general hace pocos días, para tratar de abrir un poco esa mirada, ¿no es cierto?, para que vean que aquí no hay solamente una base para observar el espacio. Sí, observar el espacio, pero con sentido estratégico, porque China sabe que no puede enfrentar directamente a los Estados Unidos, pero China también sabe, y esta es la tradición del Lejano Oriente, que la puede enfrentar indirectamente a China. Y en el espacio la puede enfrentar, afectando capacidades de Estados Unidos en el espacio. Básicamente hay más de 1 millar de satélites de Estados Unidos en el espacio, porque cada vez las economías dependen más de los bienes estacionados en el espacio. Estados Unidos
le preocupa este tema porque China creció mucho como actor espacial. Es uno de los 3 o 4 países del mundo que puede, per se, poner un hombre en el espacio, o sea, solamente con su poder nacional. Eso lo pueden hacer Rusia, Estados Unidos y China. Bien. Bueno, interesante panorama hemos tenido, ¿no? Sí. Si ¿te queda algo más? No, agradecerle a Hansen Reuter y de alguna manera no va a ser la última vez, lo vamos a contar. No, lo importante de abrir la mirada al mundo, ¿no? Entender qué está pasando, ¿no? No tener esa mirada tan corta. Por lo menos dudar de las cosas que ocurren en el Claro. mundo, porque a mí siempre, cuando daba clases, siempre decía, a mí me interesa que ustedes se vayan con más dudas de las que vinieron. Claro. Porque no confusiones, ¿no? Claro. Dudas. Carlos Fernández Pardo decía, no confusiones, dudas. Dudas. Porque cuando uno duda, tiende a querer investigar más. Y difícilmente a lo mejor vamos a saber la verdad de las cosas, pero vamos a tener mejores, Aproximaciones. claro, instrumentos para analizarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Quiero expresar con este resiste que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no.